Daríamos inicio a la mesa 1, que es rutas comerciales y migración. Nos acompañan en esta mesa el maestro José Antonio Rivera Villanueva y la doctora Inés Herrera Canales. Me voy a permitir hacer una muy breve semblanza de ambos ponentes. El maestro José Antonio Rivera Villanueva es profesor investigador del programa de Historia del Colegio de San Luis, AC. Sus principales líneas de investigación han sido los pueblos indios en el norte de la Nueva España, territorio, geografía histórica, los tlaxcaltecas norteños. Destaca entre sus principales publicaciones la colección de 7 volúmenes sobre los tlaxcaltecas en la Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Nueva España y Nuevo Reino de León, coedición del Gobierno del Estado de Tlaxcala y el Colegio de San Luis, AC. Ha tenido diferentes distinciones: Premio Banamex Anastasio G. Sarabia en Historia Regional año 2001, Premio 20 de noviembre, Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Cedo la palabra al maestro José Antonio Rivera Villanueva. Buenos días a todos, muchísimas gracias por esta amable invitación para estar aquí en este importante evento sobre el camino, sobre caminería, sobre caminos. La verdad es que tengo rato trabajando sobre los tlaxcaltecas y esto me ha invitado a buscar precisamente la ruta que siguieron los tlaxcaltecas en 1591, cuando migraron 400 familias hacia el norte. Entonces, esto pues nació en Tlaxcala, la idea de buscar la ruta. Pudimos encontrar un mapa que nos indicaba ahí en Tlaxcala por dónde era el camino. Lo que voy a presentar es una parte de lo que he trabajado de campo en esta ruta, y sobre todo pues, lo que es la salida de Tlaxcala hacia el Huicillo, que está aquí cerca por Aguascalientes, Zacatecas, donde las familias tlaxcaltecas se distribuyeron a las primeras 6 colonias. Este mapa pues, es del norte, que muchos conocemos, es de Philip Powell, que nos están demarcando precisamente esta territorialidad del norte de la Nueva España. La siguiente, por favor. No sé si es... Y quiero presentar este mapa que ustedes ya muchos conocen. Es el mapa de las villas de San Miguel, de San Felipe, y de los chichimecas de 1579-80, que marca precisamente el camino real de tierra adentro, el Camino de la Plata. Entonces yo en ese seguimiento que hice, pues voy a llegar precisamente a este lugar. Aquí quiero destacar que en esta búsqueda, en la parte inferior, de derecha a centro, se alcanzan a ver ahí unos nopales muy grandes. Esos nopales gigantescos, porque es una especie arborácea, pude encontrar algunos vestigios de este tunal grande, como se le denominó, que era un paraje, ¿no? Que Pedro de Ahumada, el capitán Gabriel Ortiz, que estaba aquí cercano a que es por campo de Guanajuato. Entonces, inclusive, pues ahí también marca la entrada al Valle de San Francisco, que es el ramal del camino real de tierra adentro hacia San Luis Potosí, que es una cuestión que también se ha estado como que en la discusión, pero ya desde antes del 79 ya habían penetrado por ahí españoles provenientes de Querétaro. La que sigue, por favor. Ahí están esa especie de nopales, o sea, son enormes, de 10, 11 metros de altura. Esto los encontré en charcas viejas. Ustedes saben, el Real de Charcas Viejas se descubre en 1572-74, que se empieza a trabajar la mina ahí. Me acompañaron el año pasado en este trabajo de campo 2 geólogos, que ellos también estaban buscando estas especies antiguas, lo que me permitió corroborar precisamente que el Tunal Grande se llamaba así porque eran parajes donde habitaban los huachichiles, ¿sí? Y era donde no podían penetrar los españoles. La siguiente, por favor. Ahí se ve lo ancho de los troncos, ¿sí? De los troncos, son enormes esos troncos. Entonces yo creo que es un rescate que se debería de hacer de este patrimonio que ya está por perderse. Yo cuando he ido varias veces con los alumnos,
nopales tirados. ¿Sí? Entonces hay que rescatar, yo creo que eso es muy muy valioso desde mi punto de vista. La que sigue, y bueno, no voy a entrar mucho en la cuestión de la guerra chichimeca, sino simplemente hacer referencia a la migración de las familias tezcaltecas que partieron el 6 de junio de 1591 hacia el norte. Las siguientes, por favor. Este es el mapa que es un dibujo que está, un mural que está en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala, donde es una alegoría de la migración de las familias tezcaltecas hacia el norte, realizado por don Desiderio Hernández Yosichowski, que fue el cronista vitalicio de Tlaxcala. La siguiente. Y bueno, ese libro es la imagen original de las capitulaciones que están en el Archivo General de la Nación, que fue lo que se firmó por parte de los tlaxcaltecas para poder migrar hacia allá. Ya yo creo que al rato el doctor Carlos Manuel Valdés nos va a platicar un poco más ampliamente sobre esto. La que sigue, por favor. Igual, ¿verdad? Son de las capitulaciones. No sé si la que sigue, por favor. Don Luis de Velasco, el hijo, ¿verdad? Que fue el que pudo negociar esta pacificación de la guerra chichimeca. Y bueno, aquí el mapa de Powell, que nos marca precisamente los caminos hacia el norte, que todos conocemos. La siguiente, ahí estoy destacando a los 6 primeras colonias a donde llegaron los tlaxcaltecas en 1591. La que sigue, por favor. Y bueno, este mapa también de 1777, que marca el camino real de tierra adentro. O sea, lo rojo yo lo destaqué nada más, pero llega exactamente hasta Zacatecas, hasta el Ruicillo, donde se distribuyen las familias. La siguiente, por favor. Y este mapa fue el que realicé partiendo de Tlaxcala hacia el norte. Entonces toda esa parte la pudimos recorrer y pudimos encontrar vestigios del camino de Zacatecas, perdón, de Tlaxcala hacia Zacatecas, ¿sí? Y ahí están señalados todos los puntos, ¿no? Encontramos partes donde hay todavía empedrados, ¿verdad? Que están los caminos anchos y que se reconocen como el camino real. Hay toda una parte, se toma una parte del antiguo camino de México a Veracruz, ¿sí? La que sigue, por favor, que pasaba por Otumba y que pasaba por San Juan Teotihuacán. Y esa es ya detalle, ¿sí? El mapa que elaboramos precisamente tomando el mapa de San Miguel, de San Francisco, el que vimos hace rato, siguiendo precisamente la ruta de los tlaxcaltecas. La que sigue, por favor. Y este agregado es un mapa que pudimos elaborar con una información del cronista de Mazapil, don Pedro Ascasio, de Zacatecas hacia Saltillo, ¿verdad? Que pasa por la Reunidora, por supuesto, ¿verdad? Por Cedros, por el mismo Mazapil, bueno, por Cedros por un lado de Mazapil, etcétera, hacia el norte. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí ya este mapa es donde está toda donde llegan los tlaxcaltecas, sobre todo en la parte del noreste, ¿sí? Entonces, Saltillo fue el bastión importante para la expansión de los tlaxcaltecas, que no vamos a ver ahorita. Lo que sigue, por favor. Y ahí, a partir de Saltillo, se van a fundar nuevos pueblos. Todavía hasta 1801 se funda el último pueblo en Nava, Coahuila. La que sigue. Igual, ¿verdad? Hasta Santa Fe, que parten de aquí de San Andrés del Tebul, que parten de ahí hasta Santa Fe, Nuevo México, perdón, Nueva México, como le llamaban. La que sigue, por favor. Y bueno, esto es en el puerto de Nieto, ¿verdad? Que está por Querétaro, donde encontré una gran cantidad de fuertes, de fortificaciones defensivas en toda esa ruta, y de algunas ventas también, ¿verdad? Hay muchas veces destruidas. La que sigue es el puente de Ojuelos, el que le llaman puente de San Carlos, que ustedes conocen y que está dentro del reconocimiento del patrimonio. La que sigue es el fuerte de Ojuelos, que es la actual presidencia municipal, que ustedes conocen perfectamente bien. Regresamos a la carpeta. Quiero presentarles algunas imágenes de todo el recorrido que he hecho prácticamente desde Tlaxcala, desde Cuautitlán, desde Lechería, ¿verdad? He recorrido el camino hasta acá, hasta Palmillas, me falta esta parte aquí de Guadalupe hasta Zacatecas.
Pues quiero compartir con ustedes algunas imágenes que son conocidas, a lo mejor otras no, sobre el camino real de Tierra Adentro. Aquí vemos nosotros la anchura de este camino, es la entrada a San Juan del Río viniendo de la Ciudad de México. Las vamos a pasar así un poquito rápido, igual, ¿verdad? Estos empedrados, por supuesto que son recientes. En lo que encontramos, o sea, la gente, como sabemos, pues, conoce perfectamente bien el camino, las calles se llaman Camino Real, ahí está plasmado, ¿sí? Entonces ahí está el Camino Real, ¿sí? Hacia de San Juan del Río a Palmillas, donde está la caseta de cobro de Palmillas. Igual en la puerta, ahí no se alcanza a ver, pero si nos acercáramos en la puerta es el Camino Real, ¿verdad? Entonces es la misma calle saliendo. Igual ahí por Gavilleros, ¿sí? Antes de la autopista del Arco Norte, y Polotitlán, ¿verdad? Que Polotitlán pues, fue un punto importante del paso del camino. Ahí encontramos una placa que dice antes Camino Nacional, en la calle, ¿verdad? El Camino Real de Tierra Adentro, ustedes saben, se convierte en el Camino Nacional, ¿sí? Entonces ahí está esa placa, ahí es un guaruano, que también es parte del Camino Real, y que se ha respetado, parece si es el mismo tramo, ¿sí? El mismo tramo, ahí había una aduana, según la toponimia en la cartografía antigua, porque me he basado en cartografía antigua, ¿sí? Inclusive en los mapas de INEGI aparecen los caminos, ¿verdad? Como intransitables, pero sí quiero decir, ahí es ya para llegar a Encinillas, lo que era la estación de Encinillas, allá por Arroyosarco, ¿sí? Por ahí pasa el camino. En la que sigue, igual el puente para llegar a Arroyosarco. Todo esto pues ustedes lo conocen, pero lo que estoy viendo o presentando es precisamente esta experiencia que tuve para llegar a toda esta zona, y es la iglesia de Arroyosarco, que ustedes conocen. Y más adelante, siguiendo a la Ciudad de México, me encontré este puente, ¿verdad? Ahí tiene una fecha como de 1530 y tantos, o sea, se me hace muy lejana, ¿verdad? Pero pudiera ser que se pudiera fechar. En la otra parte tiene la fecha, ¿no? Entonces ahí la utilizaron para un canal de riego increíble, ¿no? De una presa que está en esa zona, y sigue resistiendo el paso de los años. ¿Cuántos siglos? ¿Quién sabe? Ahí se encuentra un camino empedrado, ahí hay una área todavía empedrada, completamente virgen, ¿sí? Del camino, ¿verdad? Y son fracciones que algunas están en muy buen estado, otras ya están, por supuesto, derrumbando, y se ve precisamente el tipo de piedras tan gigantescas que se utilizaban ahí, ¿sí? Sobre todo pues porque hay una zona de mucho fango, ¿no? De la tierra muy pesada, muy arcillosa, y vemos la anchura de los caminos. O sea, afortunadamente mucha gente ha respetado lo que es el camino y lo conocen perfectamente bien, ¿sí? Yo esto lo encontré, me parece una maravilla podérselos mostrar y compartirlo con ustedes. Ahí se ve ya toda cómo se va destruyendo por las corrientes de agua que bajan en esa parte, que es, yo creo que vale la pena poderlo preservar. Y bueno, que ya se conoce, es el puente de San Juan del Río, ¿verdad? Porque de San Juan del Río llegaron los tlaxcaltecas el 6 de julio de 1591, y ahí se levantó un inventario de todos los que venían en camino, ¿sí? Y inclusive se señala que 3 mujeres murieron durante el camino de un mes desde Tlaxcala a San Juan del Río. La que sigue, por favor, es el mismo puente y que todavía se utiliza, la entrada se conserva en el siglo XVIII el puente, por supuesto, pero todavía se utiliza el puente. En otra parte que también encontré empedrada, ya rumbo a la Ciudad de México, después bueno, ahí se llama San Miguel de la Victoria, por ahí pasa el camino, ¿no? La que sigue, hay partes empedradas, queda poco, ¿verdad? Realmente, porque casi todo eso lo han utilizado para hacer las cercas que están a un lado, o para llevárselos para sus viviendas. Ahí es el pueblo, ¿sí? Y así está mucha la calle, o sea, conservando su tamaño original. Igual, restos de los empedrados.
otra parte que vamos a llegar ahí al Sabino. Ahí encontramos otro puente, ahí se ve el puente del Sabino, que también ya se está resumiendo ahí una parte. Se puede ver o sea, no hay un cuidado, ¿verdad?, de parte de las autoridades municipales sobre estas reliquias. Son verdaderas reliquias. Ahí está una parte del empedrado original, que es el mismo sistema de los demás puentes que hay. Ahí está un ojo de agua, ese es el Sabino precisamente que le da el nombre. Y pues el agua fue importante, como sabemos, en el camino. En la parte de abajo del mismo puente se ven ahí las grandes vigas, ¿verdad?, que se reconstruyó, o habrá que fecharlo a ver de qué año corresponde. Y ahí sale el camino, sale la carretera 57, la autopista, antes de San Francisco antes de la entrada al Arco Norte. La que sigue, ahí prácticamente el camino va paralelo a un tramo de la carretera 57. Y ya vamos y este es el puente de Atongo, ¿sí?, que también está reconocido, que por cierto una vez que fui estaba la placa y otro día que regresé ya se la habían robado. La que sigue, ya carece de ella. Entonces la que sigue, por favor, es uno de los puentes importantes, ¿verdad?, que nos va a llevar. Ahí también pude encontrar otro tramo de camino empedrado, ¿sí?, que ya está, sí, ya no se usa esta parte del camino, está también muy cercano a la carretera 57. Siquiera vamos pasando, todo es camino, ¿verdad? Y son partes empedradas. Bueno, ahí ustedes ya conocen la hacienda de La Cañada, un sitio muy importante, ahí está fechado en 1563. El puente que ya es decimonónico, ¿verdad?, el anterior se acabó. Entonces, inclusive ahí está la venta, ¿verdad?, que la cartografía del siglo XIX marca la venta y todavía ahí está la construcción, ya muy descuidada y con otros usos, ¿sí? El empedrado, yo supongo que es un empedrado nuevo también, o sea, no se ve el empedrado antiguo, y sigue la clasificación y vemos, por ejemplo, aquí para Tepeji, este tipo de pirules. La edad de esos pirules, el ancho del tronco nos marca que tiene siglos y siglos, según me comentaban los biólogos, ¿no?, más de 400 siglos. Entonces, es la parte que está ahí por la presa, ¿no?, que era el camino, como el segundo camino, porque el primer camino pasaba por el centro, ¿sí? Es ahí más para ver la escala del tamaño del árbol, ¿no? Entonces, aquí ya es por la hacienda de Coyotillos, o sea, ya llegando allá casi entre Chichimecas, por Chichimecas, es la hacienda de casco de la hacienda de Coyotillos, que quedó, el camino lo pavimentaron y lo están pavimentando, se sigue en uso el camino real. Creo que a lo mejor las autoridades no le han dado tanto realce a esta parte. Esta es la hacienda la ex hacienda de la Griega, ¿sí?, que está muy cercano a Chichimequillas, ¿sí? Igual a Mascala, la ex hacienda de Mascala, que pasa por ahí el camino antes de Chichimequillas. La que sigue, por favor. Otras partes que están cercanas a Querétaro, ¿sí?, a la zona industrial de Querétaro, que también están abandonadas. Allí en Cofrito, Cofre de Querétaro, que está en la división entre Guanajuato y Querétaro, ahí está el camino real. La nomenclatura pues está en la calle, ¿verdad? La anchura del camino sigue apareciéndonos, se ha respetado afortunadamente. Ahí también nos encontramos otro pequeño puente, pequeño pero importante, ¿verdad?, para el paso de las carretas. Ya esta parte ya es acá en la parte norte, cerca por el rumbo hacia San Luis de la Paz, pero sobre la carretera 57, que es la entrada que aparece en el mapa de San Miguel, la entrada rumbo a San Felipe, Guanajuato, ¿sí? Es otro paisaje, ¿sí?, pero sí sigue apareciendo el pirul. El pirul es esencial en el camino real. El doctor José Francisco Román Gutiérrez, a quien le agradezco también esta invitación, él sostiene que precisamente en el camino real todos los pirules que van a aparecer y van a marcar la ruta, ¿sí?
ahí sigue apareciendo en el camino real, o sea, se respeta la anchura ahí es un lugar que se llama Cocineros, ¿sí? Vamos rumbo y encontramos, por ejemplo, en el camino, ahí no está la camioneta, es precisamente el camino, encontramos norias, ¿sí? Que nos hablan del abasto para el agua, ¿no? Y las que siguen, hay más norias en este tramo, rumbo a la grulla, ¿sí? Hay muy cercanas, o sea, tanto para los animales, pues ahí están los herederos de los animales, las atarjeas, y vemos también, vamos a encontrar la forma en que extraían el agua, sitios que sirvieron de almacén y seguramente de refugio, porque fue la zona de más conflicto durante la guerra chichimeca, como sabemos, de San Miguel de Allende hasta prácticamente Zacatecas, ¿sí? Prácticamente Zacatecas. Ese es otro resto de otra venta, ¿sí? Que está antes de llegar a Ocampo, de San Felipe a Ocampo, que pues realmente se está cayendo. Yo hace 8 años que fui y la última vez que fui ya se había caído una barda, ¿no? Entonces es adobe, ahí están las norias, o sea, nos habla de que hay una gran cantidad de agua ahí. Ese es el puente de Ojuelos, ¿sí? Que es muy conocido por todos nosotros. Esa es la parte de arriba del puente. Ahí se ve perfectamente cuál fue la técnica que se utilizó para la construcción del camino, ¿verdad? Del puente, porque el camino era otro. Bien, aquí esta parte es la entrada a San Juan del Río, viniendo de la Ciudad de México. Hacia la derecha es el camino real de tierra adentro. Me encontré un mapa de ahí San Juan del Río que lo marca precisamente. Entonces ahí fui siguiendo el camino, lo fui siguiendo, y se ve la anchura, ¿verdad? Ahí pasa por el TEC de San Juan del Río, ahí por la avenida Juárez, y la va a llevar exactamente al centro, ¿sí? A un lado, está hacia un lado de la plaza de San Juan del Río, pero va llevando al centro y ahí también aparece la antigua calle real o camino real, ¿sí? La que sigue, por favor, y bueno, por supuesto la placa, ¿verdad? Que ahí todavía se conserva. La siguiente, por favor, la plaza de San Juan del Río. Esa edificación se llama la Casa de las Diligencias. En ese mapa que les comenté, atrás había un mesón, y eso me llevó a buscar el mesón. Todavía está la arquería del mesón, pero ya queda muy poco. Y este es el camino que viene hacia Cuautitlán, ¿sí? Todavía se utiliza, está pavimentado, es el antiguo camino a la Ciudad de México, que se pasaba por Cuautitlán. Entonces se sigue respetando la anchura. Ahí está la cruz de Cuautitlán, el exconvento mexicano de Cuautitlán, la calle, ¿verdad? Que se sigue utilizando. Ese es el camino real. Ahí en Cuautitlán pude encontrar, y todo esto yo lo he verificado con la gente local, ¿sí? De historiadores, cronistas y gente de ahí de la localidad. Entonces yo fui siguiendo la ruta de Cuautitlán hacia Querétaro. Ese es el puente grande que fue muy importante para poder cruzar ahí el río, ¿cuál era? Ahorita no me acuerdo cuál es el río Cuautitlán, perdón. Ahí son las ánimas. Ya este trabajo ya está muy bien investigado. Hay una publicación en un libro de Chantal, ahorita se me fue el nombre de la autora, que es de Lina, Alba Guardamila. Ahí es Coyotepec, como también pasaba el camino real, ¿sí? Las que siguen, la iglesia de Coyotepec. Uno de los mesones que está a la salida de Coyotepec, en dirección a Jorobas, ¿sí? Jorobas precisamente, ahí se juntaba el camino real. La que sigue, por favor. Ahí me encontré otro puente, ¿sí? En esa parte, este puente pues está como que en el abandono. Se ve que no es muy antiguo, ¿verdad? Pero formaba parte de este camino. Digo antiguo porque ya se ve que hay una construcción con ladrillo, que utilizan material. Este es bien importante porque es ahí en Coyotepec. La izquierda, los dos carriles de la izquierda es la autopista México, Querétaro a México, la 57, y el de la derecha es el camino real de tierra adentro, ¿sí? Entonces, prácticamente la 57 va casi siguiendo el mismo trazo del camino real de tierra adentro. La que sigue, por favor. Bueno, este es el puente de Tepeji, que todavía se sigue utilizando a pesar de su antigüedad. La que sigue, por favor, es igual al mismo puente de Tepeji, que por ahí pasaba por el centro. Sí, bueno, se fue ahí, es el puerto de Nieto. También es una fortificación donde se alcanza a
sitios defensivos, ¿sí? Es la misma construcción de los restos de la hacienda del Puerto de Nieto, que fue un sitio muy importante para la agricultura y la ganadería. Igual ya rumbo a San Felipe, bueno, vamos a pasar nada más así rápidamente mientras termino, ya sin decirles qué lugares son. Creo que esto ya para cerrar, estamos viendo nosotros estas imágenes, a mí me ha redituado muchísimo gusto el poder encontrar todo esto, y creo que estos vestigios nos hablan precisamente de poder hacer este trazo de esta ruta, y que la utilidad y el uso que todavía tienen y todo lo que culturalmente en torno al Camino Real hay en la actualidad, creo que sí es necesario rescatarlo por un grupo interdisciplinario. Es decir, hay muchas historias, muchas leyendas en todos estos caminos, tanto de tesoros y demás, que sí las hay, o sea, encontrar restos de españoles ahí, los cascos de los españoles, etcétera, y que esto yo creo que es muy viable poderlo rescatar para poder hacer un recorrido turístico, cultural por toda esta región. Y digo que es viable rescatarlo porque se puede transitar y que prácticamente está a bordo de carretera, ¿sí? Entonces, todo lo que hay en San Felipe, Guanajuato, que no quedó dentro de la declaratoria, no sé por qué razón, pero es un punto de bifurcación de caminos. San Felipe, Guanajuato, como fuerte que fue desde la mitad del siglo XVI. Entonces, yo creo que todo este trabajo de campo ese también es muy importante porque es una venta que sigue en uso. La parte de atrás es la antigua, hay una parte segunda pegada que es una extensión, y la de ladrillo es la capilla de San Isidro Labrador. Pero esa venta es del siglo XVI, se lo llama el Fuerte Viejo, así está la nomenclatura, el Fuerte Viejo, y esto todavía hay partes empedradas ahí, por supuesto, y yo creo que todo esto tiene un valor histórico, un patrimonio muy importante para todos los que estamos trabajando en esto. Para mí es mi primera experiencia participar en un coloquio sobre el Camino Real de Tierra Adentro, y este proyecto todavía no lo termino, ¿verdad? Pero ya va muy avanzado, espero en 2 años más poderlo terminar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Me voy a permitir leer una muy breve semblanza de la doctora Inés Herrera Canales. Es profesora investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, doctorada por el Colegio de México con especialidad de Historia Económica. Realizó su postdoctorado en la Universidad de Stanford. Ha sido docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad de Concepción de Chile. Es autora de innumerables libros, solamente señalaré aquí algunos de ellos. Fuentes para un estudio de demografía histórica en Chile, siglo XVIII, la población y la economía de Chile durante la colonia 1567-1826, y ha publicado una gran cantidad de artículos para revistas tanto nacionales como internacionales. Sus líneas de interés van encaminadas a la geografía humana y a la historia de la minería y a la historia económica. Doctora, si fuera tan amable. Buenos días, casi tardes. Es un gusto estar nuevamente en el Museo de Guadalupe con colegas y amigos y estar en este coloquio internacional de caminería histórica e itinerarios culturales. Agradezco, primeramente quiero aclarar que el tema del que les voy a hablar, en verdad sí es Ruta Plata-Mercurio, pero lo he denominado el Camino de la Plata y el Mercurio, una relación centenaria. Agradezco la invitación a participar en esta reunión de rutas históricas y culturales que me permite vincular investigaciones de la historia minera mexicana y las vías de comunicación, circulación y transporte que surgieron en los espacios geográficos donde se desarrollaron los centros mineros. No hay duda de que la minería fue un motor de arrastre en la economía virreinal
y lo siguió siendo en el México decimonónico, que fue además un factor de regionalización que es visible sobre todo en aquellas áreas de grandes recursos mineros cuya vida activa fue prolongada a través del tiempo, como Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y otras más, y que marcó su influencia en sitios cercanos y lejanos. Pero también lo fue en las medianas y pequeñas explotaciones mineras y en áreas de refinación de minerales y en las zonas de aprovisionamiento vinculadas a ellos. En todas estas regiones se desarrolló la minería de la plata con ritmos desiguales y se fue tejiendo una red caminera de diferentes niveles ligada directamente a las actividades económicas y al impulso de los empresarios actuantes. En el inicio del dominio español en México se explotaron básicamente metales preciosos de alta ley susceptibles de ser tratados por fundición. Cuando escasearon o su explotación era de altos costos, los abandonaron. Como la mayoría de los metales de plata existentes en el territorio de la Nueva España eran de baja ley y no podían ser tratados por fundición, se comenzaron a experimentar nuevos métodos. Al iniciar la segunda mitad del siglo XVI, se logró exitosamente refinar la plata con un nuevo sistema de refinación de metales preciosos con base en el mercurio o azogue, el llamado método de amalgamación que revolucionó la refinación de los metales no solo en México sino en toda América, porque permitió explotar minerales de baja ley combinados con plomo que eran muy difíciles de tratar por el proceso de fundición. La gran producción de plata mexicana y del resto del Imperio Español en la época virreinal y del siglo XIX se logró gracias a la invención del método de refinación de amalgamación con mercurio, inventado en 1555 por Bartolomé de Medina en Pachuca, mismo que se extendió al poco tiempo por toda América. La más conocida es la amalgamación en patio, pero también se realizó con otras técnicas como canoas o la de cazo, creada por Alonso de Barba en el siglo XVII en el Alto Perú. Dicho sistema se mantuvo por más de 350 años como el principal método de refinación por las ventajas que ofrecía. Sin embargo, la amalgamación requería de un insumo que no se producía en México y que debía ser traído desde el extranjero. No existían en la Nueva España minas de azogue capaces de proveer las necesidades de la minería mexicana, por lo que este metal tuvo que traerse casi totalmente del extranjero. Esta dependencia marcó el desarrollo de la extracción y refinación de la plata e incidió grandemente en sus costos de producción. A esto hay que agregar que la importación, distribución y venta de mercurio fue un monopolio de la corona española que agregó así a sus gravámenes y derechos otros múltiples beneficios provenientes de la minería. El binomio plata-mercurio fue la principal característica de la minería mexicana de 1555 a fines del siglo XIX. Sin mercurio no se producía plata y sin plata la economía colonial y decimonónica no funcionaba, ya que la plata era el principal producto de exportación y una gran fuente de ingresos fiscales. La plata mexicana forjó vías de salida desde las minas y haciendas de beneficio hacia la Casa de Moneda de México y al puerto de Veracruz, a través del territorio de la Nueva España, desde donde fue exportada a España. El mercurio extranjero recorrió México por los mismos caminos de la plata. La plata mexicana no podía salir en barras ni en tejos, sino que tenía que salir en moneda acuñada, por lo tanto cualquier producción de plata en el territorio de la Nueva España debía llegar a la Casa de Moneda de México, ser acuñada y solo ser exportada en moneda. Por eso es el paso desde los minerales a Casa de Moneda y al puerto de Veracruz. En el mapa mundi pueden ver los circuitos, tanto de los españoles como de los portugueses en la época de los imperios. La mina de mercurio, que abasteció fundamentalmente a México y a otros centros mineros americanos, fue Almadén en España, eventualmente Ivrea en la actual Eslovenia y Huancavelica en Perú.
Almadén, España, lo que queda es el parque industrial. Idria en Eslovenia, que también entre cerros, y Huancavelica en Perú, que es una vista antigua, y la vista de Huancavelica en los Andes, en la cordillera de los Andes, en Perú. Desde estos centros productivos se crearon circuitos comerciales que partían de la propia mina a los puertos del Embarque, Sevilla y Cádiz para Almadén, y Trieste para Idria, desde donde iba a Cádiz, único puerto autorizado por España para este tráfico. De allí cruzaban el Atlántico a los puertos habilitados por la corona en América, desde donde tomaban el camino a los reales mineros de plata. Solo la distancia de Almadén a Veracruz era de casi 9.000 kilómetros, la mayor parte por vía marítima, más el tramo por tierra del puerto a los minerales, Zacatecas a casi 1.000 kilómetros, Guanajuato y San Luis aproximadamente a 700. Es decir, para traer mercurio a México había que transportarlo 10.000 kilómetros aproximadamente. El azogue se embarcaba anualmente a México en flotas regulares y extraordinariamente en otros navíos mercantes. Esto fue variando según la política del Imperio Español. Se envasaban en barriles o cajas de madera que contenían cada uno un quintal o quintal y medio de metal líquido. Cada barril llevaba 2 o 3 bolsas de cuero hechas con 3 capas de piel que contenían cada una 2 arrobas, o sea 23 kilos de mercurio. Todas estas precauciones protegían de derrames y pérdidas del producto en las travesías marítimas y terrestres. A fines del siglo XVIII se empezaron a usar frascos de hierro para envasar azogue, pero no fue hasta las primeras décadas del siglo XIX cuando encontramos datos de precios y comercialización del mercurio en frascos o flascos. Estos son los anteriores envases, eran los de badana, cuero, dentro de cajas de madera. Y estos son algunos tipos de frascos de hierro para envasar mercurio. Esto es de Almadén, el Museo de Almadén. En territorio mexicano, las cargas de azogue se transportaban a los centros mineros en mulas, en recuas o en carretas, siempre en su envase original. El costo por tierra al interior de México era mucho más alto que el mismo envío por barco de Sanlúcar de Barrameda, o sea, uno de los embarcaderos cerca de Cádiz, a Veracruz. Mientras que el costo marítimo era en los siglos XVI y XVII de 2 a 3 pesos por quintal. El traslado de Veracruz a México era de 5 pesos y de México a Zacatecas de 3 a 4 pesos. En el Virreinato del Perú, la corona española también controlaba y administraba la producción, traslado y distribución del azogue desde las minas de Huancavelica a los centros mineros de Oruro y Potosí, y fijaba las vías de salida de este producto para llevarlo a esos centros mineros. Aquí están marcadas las vías en los circuitos de América del Sur para el tránsito de los navíos españoles, y he marcado en estos pequeños mapas cuál es la vía que van las llamas, las llamitas, el ganado de la tierra. Desde Huancavelica, el puerto de Chincha, lo bajan en las llamas, al lomo de llama, y llegando a Chincha hay un almacenamiento, hay un almacén San Jerónimo donde cambian a recuas y finalmente lo suben a los navíos, que puede ser un galeón español o navíos particulares, y rentaban. Desde Chincha van 1.000 kilómetros más al sur hasta el puerto de Arica, actualmente en Chile, después de la Guerra del Pacífico, y de Arica a los minerales. Nuevamente vuelven a subir hasta Potosí y Oruro sobre 4.000 metros de altura, otra vez en llamas, en ganado de la tierra. En fin, desde ahí, de Huancavelica a Chincha y luego a Arica, un puerto 1.000 kilómetros más al sur, donde otra vez se acomodaban las bolsas de cuero con mercurio en llamas que lo transportaban otros 1.000 kilómetros a los centros mineros ubicados a más de 4.000 metros de altura, entre ellos Oruro y Potosí, que estaba un poco más al sur, pero sobre la cordillera.
Los metales refinados tomaban el mismo camino de retorno para ser embarcados a España. Este animal de carga era tan preciado que algunas crónicas de comienzos del siglo XVII decían que conviene mucho mirar por la conservación del ganado de la tierra, o sea, las llamas, porque con él se trajinaba todo este reino. La toxicidad del mercurio era tan alta que en la lámina siguiente se aprecia el temor que se tenía al transportar el azogue, que era como si se viajara con la muerte, que es la figura que se ve adelante de este conjunto de llamas. Los intercambios de plata y mercurio impulsaron una gran ruta intercontinental que pervivió activamente durante los siglos del dominio hispano y en el siglo XIX. En México, el Camino Real de Tierra Adentro constituyó la principal rama del camino intercontinental que comunicó Europa con gran parte de América y del sudeste asiático por más de 3 siglos, desde la primera mitad del siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XIX. Fue esta la gran ruta de la plata novohispana y del mercurio extranjero, una larga vía con muchas derivaciones que permitió la comunicación de los centros mineros más septentrionales del Virreinato de la Nueva España con la Ciudad de México, y por donde se canalizaron los envíos de plata hacia el puerto de Veracruz, siguiendo el trazo de la ruta transatlántica hasta Sevilla y Cádiz, para posterior distribución en el continente y mercado europeo. Por estas mismas vías se trajo también el mercurio procedente de Almadena y Liria. El de Huancavelica siguió la ruta imperial del sur del Océano Pacífico. En la descripción anterior destacamos el predominio de factores externos en la configuración del espacio mexicano y de sus vías de comunicación. Y sí, en verdad tuvo una influencia importante. Sin embargo, aunque la minería fue el sector dominante de la economía virreinal de estos reinos y la que lo vinculaba al exterior, en su interior se forjaron procesos propios de regionalización. Para producir la plata se necesitaba más que mercurio, hierro y herramientas europeas, mano de obra y artículos provenientes de sectores locales como sal, sulfato de cobre, animales, pasturas, carretas, productos agrícolas, ganaderos, etc., que incentivaron la producción interna de estos productos. Si lo vemos desde esta perspectiva, entonces debemos considerar que en la economía local, que la minería sí fue un motor de arranque de otros procesos internos. Los auges mineros incentivaron la integración regional y activación de los caminos y vías de comunicación. La contracción de la actividad actuó en sentido contrario. Habría que matizar esta idea a lo largo de los siglos virreinales, porque también hubo efectos multiplicadores en la economía novohispana que fueron más allá del propio sector minero. Si bien el binomio plata-mercurio es una característica de la minería mexicana virreinal a nivel regional, hay algunas diferencias relacionadas con el tipo de mineral que se hallaba en cada zona. Los minerales más abundantes son los de más baja ley, como es el caso de Zacatecas y Guanajuato, pero en San Luis Potosí hay oro y plata de mayor ley, que debe ser tratado de otra manera. Hace algunos años realicé junto con otros historiadores mexicanos un estudio acerca de la minería de la plata y la refinación con mercurio en el área de San Luis Potosí, del virreinato hasta comienzos del siglo XIX. Este vínculo había sido poco estudiado en el caso de San Luis y aún falta mucho por hacer. Sin embargo, fue posible poner en evidencia también que en esta área se usó la amalgamación para refinar minerales de plata y señalar algunos datos respecto al origen del mercurio que se distribuyó, lugares donde se utilizó, periodo de recepción del azogue en la Caja Real de San Luis Potosí, nombres de quienes participaban en su distribución, etc. La refinación de la plata en San Luis Potosí durante el virreinato presenta peculiaridades respecto al resto de las regiones mineras novohispanas, derivadas de las características de los minerales, mezcla de plata con oro. Alta ley de la plata, existencia de numerosas minas pequeñas y medianas alejadas de las áreas de beneficio y de pocas minas de gran producción explotadas en forma continua, excepto el caso del mineral del 14 en la segunda mitad del siglo XVIII. Al contrario que en el resto de la Nueva España, donde se generalizó el uso del sistema de amalgamación desde su creación en 1555, en San Luis su introducción fue lenta.
En esto hay que considerar que no hay tampoco para este lugar registro de producción de minerales ni del tipo de métodos de refinación utilizados, sino hasta la creación de la Caja Real de San Luis Potosí en 1628. Y que la historiografía minera potosina virreinal acerca de la tecnología minera colonial, o sea, extracción y beneficio, es mínima. El sistema de beneficio de la minería potosina se caracterizó por ser un sistema mixto. En el largo plazo hubo un predominio del sistema de fundición, permitido por las altas leyes de los minerales potosinos, el tránsito gradual del sistema de fundición al de amalgamación con mercurio y la sustitución total del sistema de fundición por amalgamación a fines del siglo XVIII. Una de las fuentes que permitió conocer la presencia del método de amalgamación en San Luis Potosí fueron las cuentas de la Real Caja, cuyas funciones fueron la de servir de almacén y distribuidor de mercurio a los mineros potosinos, mismos que fueron registrados en los libros. La amalgamación existió en San Luis desde el siglo XVII, pero su mayor desarrollo fue en el siglo XVIII. Esta gráfica presenta los niveles de azogue que se proporcionaron en los diferentes siglos. Como se ve, la mayor parte fue la del siglo XVIII, que es cuando se concentra y que aumenta la refinación por amalgamación. En las dos décadas de 1760 a 1180, del total de azogue recibido por la Caja Real de San Luis Potosí, esta es la distribución al interior en la siguiente gráfica, es la distribución que es al interior del territorio de San Luis. Se va a ver cómo se distribuye básicamente el Real de Pinos y en San Luis Potosí. Esos son los favorecidos por la distribución del azogue. O sea, ahí si bien o se concentraba la refinación o en San Luis Potosí los proveedores compraban el azogue y lo llevaban a las minas o a las haciendas o a las refinadoras, que no haciendas. Si consideramos que en la Nueva España hay un parteaguas en los sistemas de refinación de la plata en el siglo XVIII, derivado de las rebajas del precio del azogue que se decretó en 1767 que decretó la corona en 1767 y 1776, de 82 a 42 pesos, asistimos a un decrecimiento en el uso de la fundición como método de refinación y en un auge en el de amalgamación. Se cree que a fines del siglo XVII la utilización de ambos métodos era equitativa, pero un siglo más tarde, o sea, a fines del XVIII, tan solo entre un 10 y un 20% de la plata se fundía. Aunque hay diferencias entre las diversas regiones mineras, en el caso de San Luis Potosí se sigue la regla general y la fundición cae en desuso. Según Tipasky, Klein, Alejandro de Humboldt y varios informes del Archivo General de Indias, a comienzos del siglo XVII en San Luis Potosí se usaba la fundición en un 92%. A mediados del siglo XVIII disminuyó un 48% y en 1785 bajó a un 1%, para desaparecer al comenzar en el siglo XIX. De acuerdo a John Tipasky, a partir de 1785 no se volvió a registrar plata de fuego en la Caja de San Luis, probablemente porque se reemplazó su uso por el método de amalgamación, principalmente de caso, que se había difundido ampliamente, en especial en el mineral del 14, hecho que Joseph Burkhardt describe detalladamente en una obra suya de 1836. En 1790, del azogue entregado en la Nueva España por las Reales Cajas, el recibido por San Luis era semejante a los de Zacatecas, Pachuca, Durango y México. El principal proveedor había sido Guanajuato, y es el principal productor de Israel. Ahí pueden ver cómo se va equiparando San Luis frente a los otros centros mineros. A partir de la década de los 70 del siglo XVIII, el uso de la amalgamación se extendió e intensificó en San Luis con el descubrimiento del mineral del 14. La Caja de San Luis comenzó a recibir más azogue y se mantuvo este ritmo hasta comienzos del siglo XIX. La mayor parte provino de España, aunque se registró después de 1785 importantes ingresos de Idria y algunos de Perú.
Finalmente, aumentó la producción de plata de Azogue en San Luis, favorecido también por la existencia de salinas cercanas a los minerales potosinos que le proporcionaron sal, otro elemento de la amalgama, a un bajo costo. Las salinas de Peñón Blanco, ubicadas en territorio potosino, habían sido ya las más importantes abastecedoras de este elemento para los centros mineros argentíferos del centro y norte desde épocas tempranas. En síntesis, creo que la ruta centenaria Plata-Mercurio en México virreinal está esbozada en rasgos generales para los grandes productores de plata, pero aún hay otros aspectos por investigar a nivel regional y local que ampliarían su conocimiento. Muchas gracias. Quiero hacer entrega de un reconocimiento que dice lo siguiente: la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Gobierno del Estado de Zacatecas y el Instituto Regional del Patrimonio Mundial de Zacatecas otorgan la presente constancia a Inés Herrera Canales por su participación como ponente en el Coloquio Internacional Caminería Histórica, Itinerarios Culturales, Experiencias y Perspectivas, celebrada el 23 y 24 de octubre de 2017 en el Museo de Guadalupe, Zacatecas. Firma Carlos Augusto Torres, director del Centro INA Zacatecas, y José Francisco Román Gutiérrez, director del Instituto Regional de Patrimonio Mundial de Zacatecas. Doctora. También hacemos entrega a José Antonio Rivera Villanueva, tiene el mismo texto. Maestro, muchísimas gracias.